Bienvenidos al círculo del Dr. Frankenstein, for Kids. Nosotros somos Karnaki versus Carmila y Warlock. El episodio de hoy lo dedicaremos al Día del Niño, por lo que leeremos algunos cuentos que fueron significativos para nuestra infancia y también hablaremos de cómo fueron nuestras experiencias para acercarnos a la literatura fantástica, de ficción y de terror. Sí. Eso. Yay. La dulce infancia. Sí. Bueno, yo voy a leer un cuento de los hermanos Grimm que se llama La muerte madrina. Está cortito, si no me trabo, así que pues allá vamos. Un hombre tenía 12 hijos y aunque trabajaba de día y de noche, apenas ganaba lo suficiente para darles pan. Al nacer un hijo más, se sintió acobardado y no sabiendo a quién recurrir en su apuro, salió a la carretera, dispuesto a solicitar del primer desconocido que fuera padrino de su hijo. El primero a quien encontró fue el buen Dios, quien ya sabía, como es natural, lo que quería el hombre. Le dijo Dios: «Eres pobre y siento compasión por ti. Estoy dispuesto a ser padrino de tu hijo y a cuidar de él y hacerlo feliz en la tierra». Preguntó el hombre: «¿Quién eres tú?». «Soy el buen Dios». «Pues no deseo que seas padrino. Das bienes a los ricos y dejas que los pobres pasen hambre». No sabía que el hombre temerario, que Dios distribuye sabiamente la riqueza y la pobreza. Se separó del Señor y continuó su camino. Se le acercó luego el diablo y le habló en estos términos: «¿Buscas padrino? Si quieres que yo lo sea, llenaré de oro a tu hijo y le proporcionaré todos los placeres de este mundo». «¿Quién eres tú?», le preguntó el hombre. «Soy el diablo». «Entonces no te quiero por padrino de mi hijo. Tú engañas y descaminas a los hombres». Siguió andando y encontró a la descarnada muerte, que se dirigió a él y le dijo: «Hazme madrina de tu hijo». «¿Quién eres tú?». «Yo soy la muerte, que a todos igualo». «Tú eres la justiciera», respondió el hombre, «la que no inclina su balanza a favor de los ricos. A ti te escojo por madrina». La muerte dijo: «Haré de tu hijo un hombre rico y famoso. Quien persevera en mi amistad en nada puede fallar. Pues el domingo es el bautizo, no faltes». Cumplió la muerte lo prometido y fue la madrina del niño. Cuando hubo crecido el muchacho, se apresuró un día a la muerte y lo invitó a ir consigo al bosque. Anduvieron juntos un buen trecho. Finalmente le mostró una hierba que crecía en un determinado paraje y le dijo: «Este es mi regalo de madrina. Serás un célebre médico. Cuando te llamen para asistir a un enfermo, me haré visible a tus ojos, sin que nadie más me vea. Si estoy junto a la cabeza del enfermo, puedes afirmar confiadamente que lo sanarás. Hazle tomar un poco del jugo de esta hierba y pronto estará curado. Pero si me ves al lado de los pies, di a la familia que todo es inútil y que ningún médico es capaz de salvarlo. Guárdate bien de emplear el remedio contra mi voluntad, ya que tal acción sería funesta para ti». No tardó mucho el joven en convertirse en el médico más famoso del mundo. Todos decían de él: «Es tanto su saber que le basta con ver a un enfermo para decidir si puede curarse o si, por el contrario, es preciso que muera». Lo llamaban desde muy lejos y ganó tanto dinero que pronto se volvió rico. Enfermó el rey y pidieron al famoso médico que lo visitara. Al entrar en el regio dormitorio, vio a la muerte a los pies de la cama, lo que indicaba que no estaba destinado el remedio a aquel enfermo. Pero el médico pensó en la celebridad que le proporcionaría la curación del monarca y dijo para sí: «Si pudiera engañar a la muerte tan solo una vez, quizá no lo tomaría muy a mal ser yo su ahijado y cerraría los ojos ante mi falta». Hizo que cogieran 2 hombres al rey, uno por la cabeza y otro por los pies, y lo pusieron al revés, es decir, con los pies hacia la cabecera de la cama, y la cabeza donde antes tenía los pies, con lo que la muerte quedó junto a la cabeza del enfermo. Le dio luego a beber el jugo de la hierba y pronto estuvo curado el paciente. No tardó en presentarse la muerte ante el médico con rostro irritado.
Amenazándolo con el dedo, le habló de este modo: me has engañado, pero esta vez no tomaré venganza en atención a que eres mi ahijado. Pero si vuelves a ejecutar algún acto en contra de mis decretos, te expulsaré del mundo de los vivos. Poco tiempo después cayó gravemente enferma la hija única del rey. El padre lloraba continuamente y estaba sumido en la mayor desesperación. Publicó un edicto ofreciendo la mano de la princesa y la sucesión al trono a cualquier hombre que curara. Acudió el famoso médico y vio la muerte a los pies de la enferma. Debió haberse acordado de la advertencia de su madrina, pero la gran hermosura de la muchacha y el deseo del premio ofrecido lo ofuscaron hasta tal punto que olvidó toda prudencia. Cogió a la princesa e invirtió su posición en la cama, de modo que puso la cabeza donde antes estaban los pies y viceversa. Ni se fijó en la actitud de la muerte, que levantaba el brazo y le amenazaba con el puño. Administró el jugo de la hierba a la princesa y casi al instante reaparecieron los colores en su rostro y se restableció sin tardanza. Al ver la muerte que le habían despojado con engaño de lo que le pertenecía por segunda vez, se acercó al médico en una ocasión en que se hallaba solo y le dijo: estás perdido. Ahora eres tú quien debe morir. Lo cogió del brazo con su descarnada mano con tal fuerza que no pudo oponer resistencia y se vio obligado a seguir a su madrina hasta la residencia subterránea de ésta. Allí vio el médico millares y millares de llamas de todas las medidas, grandes, medianas y pequeñas. A cada momento se apagaban unas y se encendían otras. Aparecían llamitas aquí y allá, mientras otras se desvanecían semejando una danza ardiente. Estas llamas, dijo la muerte, las grandes corresponden a niños y las medianas a jóvenes, aunque también abundan los niños y jóvenes que tienen llamas pequeñitas. ¿Cuál es la mía?, preguntó el ahijado. La muerte le mostró una llamita que amenazaba con apagarse a cada momento. Esta es, le dijo. Querida madrina, exclamó el médico, enciende una llamita para mí. Sé buena conmigo y haz que pueda casarme con la princesa y convertirme en rey. Imposible, respondió la muerte. Antes de encender una nueva luz en este punto, es menester que se apague la que hay ahora. Pero podrías ponerla sobre otra que arda mucho más para que le comunique su fuerza. Hizo la muerte como si quisiera acceder a sus deseos y acercó a la llamita del médico, una potente llama, pero con el brazo, como si fuera por descuido, hizo caer al suelo la llamita del médico, que al instante cayó muerto. A la verga. ¿Y ya? Hola. ¿Por qué? Ay. Es una lección para que aprendan los niños. Supongo, en algún lado debe haber una lección. A la verguita. Obedezcan a sus madrinas. ¿Qué otra lección hay? Pues que cumplan sus promesas. Si te dicen que no hagas algo. Vamos a cortar esto. Me recordó muchísimo a, ¿cómo se llama esta película? Macario, es una película mexicana. Y es, o sea, es el mismo argumento, exactamente Pues el mismo, solo que no es su madrina. Es algo así como que él era muy pobre y Dios, y él se ganó un pavo, bueno, un guajolote, un pollo, no recuerdo, y entonces se fue al bosque a comérselo solo, pero se le apareció Dios y la muerte, y Dios y el diablo y la muerte, y lo compartió con la muerte, y así, o sea, igualito. Qué pues probablemente salió de ahí. Pues pero a mí la última parte donde sale eso de las velas que es la vida de las personas, creo que sale en una película para niños. Creo que es la del libro de la vida. Ahí está. Sí. Entonces sí es para niños. Ahí está. Sí. Absolutamente. Bueno, ¿cómo lo descubriste de niña, el cuentito? Pues porque estaba en un libro de los hermanos Grimm. Bueno, es que el libro tiene así en la portada los cuentos según de Cenicienta y Caperucita Roja y pues de princesas, así dije, ay, esto, pues tiene que ser de princesas, ¿no? Y pues no, qué gran fiasco. Y pues, porque pues los otros sí son los conocidos, ¿no? Igual por eso quise leer ese que es como que no tan popular en la cultura. Ya, sí. Siento que ese sí lo he leído, o versiones de él, no estoy segura. Probablemente.
Bueno, nosotros sí, porque pues eso hacemos, ¿no? Pero Pero sí es verdad, no es tan conocido en general. Bueno, Disney no va a adaptar una historia de la muerte como madrino, ¿sí? ¿cómo? Mm, Que Disney no va a adaptar la historia de la muerte ¿Por como qué no? madrina, pero pues ya está Coco. no estaría mal, estaría chido, pero no lo van a hacer. Obvio, no van a matar. No, pero te digo, ya está No, Coco. por ahora. Coco dejó que, ¿cómo se llamaba? ¿Miguel? Miguel, Ujú. Fuera al Pero mundo sí, de los muertos Ajá. y pues esas cosas no se hacen. bueno, aprenda, niños, no en vayan a la matar a los cultura muertos. americana de Disney no se hace eso. Porque pues aquí sí, ¿no? Exacto. Eso es satanismo. Pero sí se pueden. ¿Y ¿Eh? como a qué edad descubriste el ¿Cómo? cuento? ¿Como a qué edad No descubriste el sé, como cuento? a los 11, 12. Estaba grande. Es que a esa edad me empezó a Mm. interesar la literatura. Tiene sentido. Yeah. Tiene sentido. Pues leemos el siguiente Pues sí. y ya las pláticas Está bien, está bien. van fluyendo. Bueno, pues el mío es un librito de la colección de A la orilla del viento. Se llama El cocodrilo de la tina por Christian Lehmann. Lehmann. Te voy a decir Lehmann, no sé, creo que es alemán. I'm not sure. Nay, nay, nay. Bueno, pues. Así dile. Y bueno, es Lehmann. 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 El Lehmann. Ay, Y bueno, creo que antes de empezar debo aclarar, yo era una niña muy coyona, muy miedosita. Entonces, pues en realidad yo nunca leí cuentos así de terror ni nada por el estilo, ¿no? Es más, ni he leído Cañitas, con eso les digo todo. Gracias al cielo. no te pierdes de nada. Mira, Qué bueno. Entonces, sí, no, o sea, normalmente mi papá era el que me leía estos cuentitos y me acuerdo porque siempre me ponía nerviosa y era por este fragmentito que voy a leer. Ahí voy. A ver. Bueno, un poquito de contexto, sí, cierto. Antes de que se me olvide, un poquito de contexto. El cuentito es de una niña, se llama Almendra, que le encanta a la hora del baño porque pues tiene tina, entonces se la pasa súper a gusto. Hasta que su madre tiene a bien meter a su hermanito Tomás con ella a la tina y desde entonces se le vuelve un infierno porque el hermanito pues siempre lleva sus juguetes y siempre le está molestando y le anda disparando con su pistolita de agua y pues sí, ¿no? Lo que más le rechoca es que siempre hace que ella se salga primero de la tina. Entonces un día, mientras está secando y cambiando, ve este documental de cocodrilos en la tele y se le ocurre una maravillosa idea a la niña. Entonces, ay, güey. Al día siguiente, Tomás continuó molestándola. Almendra soportó sus gritos y chillidos sin pestañear. Se bañó rápidamente, se aseguró de que mamá no pudiera oírla y le preguntó con voz melosa a su hermano: ¿Quieres ser el primero en salir del baño? No, gritó Tomás, salpicándola con un movimiento brusco. Sin dejar su tono meloso, Almendra le dijo: Bueno, allá tú si no te importa el peligro. Se levantó, agarró una toalla e hizo como si fuera a salir de la bañera. Tomás, un poco inquieto, le preguntó: ¿Qué dices? Ella volteó a verlo con gesto angelical. Bueno, en fin, si no tienes miedo y quieres arriesgarte, no es mi problema. ¿Y por qué? Preguntó Tomás, tratando de imitar el tono de su hermana para esconder su malestar. Almendra regresó al agua, abrió la boca como para exagerar aún más su incredulidad por la actitud de su hermanito. Miró a derecha e izquierda para asegurarse de que ningún ojo maléfico los espiaba y, señalando con un dedo tímido el fondo de la tina, murmuró: por el cocodrilo de la bañera. Hace mucho tiempo, empezó Almendra a relatar a su hermanito, cuyos ojos se abrían como platos a medida que avanzaba la historia. Hace mucho, mucho tiempo, cuando papá y mamá aún no nacían, cuando la abuelita y el abuelo y los abuelos de ellos ni siquiera iban a la escuela, las tiendas de mascotas de Florida vendían cocodrilos bebés, pequeñitos, de apenas 5 centímetros, que hacían la dicha de los niños y de sus padres. Su piel no era rugosa como la de un cocodrilo adulto, sino lisa y flexible.
Sus ojos no eran crueles ni enigmáticos, sino dulces y confiables. Sus dientes no eran duros ni filosos, sino blandos y pequeñitos, y sus mordiscos parecían cosquillas. Además, tenían el carácter tan tranquilo y apacible que algunos niños los dejaban dormir al pie de sus camas. Más o menos como un dragón doméstico, precisó Almendra, mientras Tomás admirado asentía con la cabeza. Pero un día, continuó Almendra, susurrando con voz siniestra, al tiempo que Tomás hundía la cabeza entre sus hombros. Pero un día, de tanto mordisquear pedazos de sándwich, papas fritas con mayonesa, restos de yogur pasados, los bebés cocodrilos, que ya habían crecido, se volvieron glotones y muy feroces. Entonces, cuando alguien les daba una caricia demasiado brusca o se tardaba en darles una galleta, ¡crack! El niño o uno de sus padres ya tenía 2 dedos en las fauces del cocodrilo. Casi siempre la herida se curaba con una bendita. Casi siempre, repitió Almendra, para enfatizar que a veces las cosas eran mucho peores. La mirada fija de Tomás, su silencio, por sí solos ya daban gusto. Almendra casi había olvidado todo su plan ante el placer de contar su historia. ¿Y luego? Aventuró a decir por fin Tomás. Entonces los padres se dieron cuenta de su grave error, el que había cedido a los caprichos de su hijo, el que había tenido la desgracia de comprar el cocodrilo, debía soportar los reproches de su esposa o esposo. Gastas nuestro dinero comprando juguetes a los niños sin consultarme. ¿Compraste este cocodrilo? Pues ahora a ver qué haces con él. Resultaba más fácil decirlo que hacerlo. Al principio algunos padres trataron de educar al animal para que obedeciera y suavizara su carácter. Pero después de varios fracasos y visitas a la sala de urgencias del hospital tomaron una solución radical: deshacerse del animal de una vez por todas. ¿Pero cómo? Y es que la pequeña bestia al crecer se había vuelto fuerte y peligrosa. No había modo de aplacarla con un simple escobazo. Tampoco era posible echarla en un costal, pues lo habría hecho pedacitos. Ni pensar en dejarla en un balneario, menos en introducirla a medianoche por las rejas del zoológico. Los padres le dieron vueltas al problema una y otra vez, y, sin haberse puesto de acuerdo, todos llegaron a la misma conclusión genial. Como los cocodrilos vivían en el agua y se alimentaban de sobras y desperdicios, lo que hicieron para deshacerse de ellos en forma rápida, eficaz y discreta fue lograr que se metieran en la taza del excusado y luego, de repente, jalaron la cadena. Adiós, cocodrilo. Adiós a problemas, mordidas, cojines devorados y alfombras rotas. Hasta nunca. Pero si los padres y las madres creyeron haber acabado de una vez por todas con las bestias fastidiosas, dijo Almendra con una voz casi inaudible, nunca imaginaron que la verdadera pesadilla apenas iba a comenzar. El agua de la tina ya se había enfriado, pero Tomás ni se daba cuenta. Almendra continuó. Los primeros sucesos vinieron enseguida. Los hombres que limpiaban el drenaje se negaron a entrar en los canales del desagüe subterráneo, asegurando haber visto monstruos de varios metros de largo que se deslizaban entre el fango, con las fauces abiertas. Algunos de plano prefirieron renunciar al trabajo. Todos los excusados de las grandes ciudades se taparon. Poco después, los antiguos dueños de los cocodrilos tuvieron que mudarse lejos, muy lejos al campo. ¿Por qué? Preguntó Tomás con una vocecita que Almendra no le conocía. Porque los cocodrilos abandonados no los habían olvidado. Se arrastraban bajo las casas, a través de las cañerías, y se quedaban bajo las tinas. ¿Y luego? Chilló Tomás. Cuando sus antiguos dueños jalaban el tapón de la bañera, los cocodrilos trataban de aprovechar el momento para arrancarles un dedo o dos, más por venganza que por verdadero apetito. Ese ruido horrible que se oye a veces cuando se vacía la tina es el rugido enojado del cocodrilo de la bañera. Almendra apenas había terminado su historia cuando entró su madre al baño, con la toalla colgando del brazo. Vamos, niños, la cena está lista. Almendra, es hora de salir. No había terminado de hablar cuando Tomás ya estaba con un pie fuera del agua y extendiéndose hacia ella sus brazos gritando. No quiero quedarme en la tina, yo salgo primero. Mamá lanzó una mirada interrogadora a Almendra, quien encogió los hombros con desenfado. Esperó a que mamá le diera la espalda y se estiró a lo largo de la tina. Luego agregó un poco más de agua caliente. No manches, qué bonito. Sí. El trauma. El trauma. Y pues sí, le funciona a Almendra. El niño se la pasa en la bañera así, con su pistolita de agua, todo tembloroso, ¿no? Y luego ocurre lo que hace que se dé cuenta de que pues fue una maldita, ¿no? Pero no sé si spoilearle a los niños. No sé si spoilear la historia. No lo sé. Pues Pues va. Sí, para saber en qué acaba. Bueno, pues un día regresa Almendra, regresa a su casa,
y no encuentra a nadie, ¿no? No está ni su mamá, ni su papá, ni su hermanito. Entonces se mete a la bañera y descubre que, que está mojada la bañera y descubre sangre ahí. Entonces empieza a decir, chale, pues creo que sí era realidad mi cuento, ¿no? Entonces, entonces valientemente se sale a su casa, está lloviendo, y entonces se mete a una, ¿qué es? Sí, una cañería abierta que está ahí en su calle. Entonces se mete por ahí y empieza a explorar ¿cómo se dice? Sí, la cañería, buscando a su hermanito, buscando al cocodrilo. Entonces, pues, es ahí un embrollo, le sale agua sucia, cree que algo le está siguiendo, y ya sale huyendo de la cañería. Entonces, pues ya regresa a su casa, se baña, en eso ya llegan sus padres cargando al hermanito. Resulta que del pánico que le dio la historia no se quería bañar si no estaba ella, y se cayó en la bañera y se descalabró. Bueno, no se descalabró, se lastimó la cabeza. Entonces pues ya llega, el niño tiene benditas en la cabeza y pues Almendra se disculpa con él, ¿no? Muy lindo. No sé, supongo Un que buen me final. identifico como Almendra. Yo haría ese tipo de cosas. Pero no tengo hermanos menores. Pero por suerte yo era la menor, entonces no tuve que llegar a eso. De hecho. No me esperaba ese final, ¿eh? ¿No? Pues no, digo, está muy bueno el cuentito. Digo, me acuerdo que mi papá me lo leía mucho, ¿no? Aparte, pues también hacía las voces y hacía los efectos de sonido y todo, ¿no? Entonces lo hacía más entretenido. Pero sí, me acuerdo que sí me daba cosa el cuento, sobre todo esa parte del cocodrilo, ¿no? Cuando le está contando la historia. Mi papá lograba hacerlo. No, porque yo no tenía tina, entonces pues. Yo bien. Bueno. Y vi en el segundo piso de un departamento, entonces pues a mí el cocodrilo nunca me iba a llegar. Buen punto. Yo tengo un patito de hule, pero no tengo tina. ¿Para qué tienes ese patito entonces? Venía con la esponja. Ok. No, bueno. Pero sí. Y pues ya, en realidad yo de niña no leía tanto literatura, curiosamente. Leía muchos libros de dinosaurios y de serpientes y dinosaurios. ¡Qué padre! Sí, y ya fue como hasta los 11 que ya me interesó la literatura como tal. Oh. Bueno, por si no lo sabían, me encantan los dinosaurios. No tendría por qué saberlo. Bueno, claro, en el episodio de, no me acuerdo en cuál, el de Alan Poe, creo, hablaste de que creías que era un dinosaurio, lo que se escuchaba, así, ¿no? No, bueno. En fin. Pues, no sé, Warlock, ¿ya tienes listo tu cuento? Sí. Pues vale. El cuento se llama El Dr. Saul Asher y es de Heinrich Heine. A lo largo de aquella noche que permanecí en Goslar, me ocurrió un suceso realmente asombroso. Hasta en este preciso instante soy incapaz de recordarlo sin verme asaltado por el terror más obsesivo. ¿Cómo nace el pánico? ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Acaso del cerebro o del corazón? ¿Es alimentado por las ideas o por los sentimientos? Este es un tema que solía emplear en mis discursos con el Dr. Saul Asher durante la temporada que estuve viviendo en Berlín, sobre todo al citarnos en el Café Royal, donde los dos teníamos la buena costumbre de comer. Pero nada más que del cerebro proviene la fuerza, jamás de los sentimientos. Al mismo tiempo que yo daba cuenta del menú y de un mejor vino, el Dr. Asher se obstinaba, sin perder el ánimo, en dejar claro que el cerebro prima sobre todo nuestro cuerpo. Nada más finalizar su exposición, casi académica, sacaba su reloj y miraba la hora para terminar con esa frase que en sus labios parecía lapidaria. El cerebro es el fundamento más sublime de nuestra naturaleza humana. El cerebro,
Siempre que escucho esta palabra, creo tener delante al doctor Saul Asher, con sus pies algo torcidos, su importante levita de un tono grisáceo y su cara seria y gélida, que me parecía arrancada de un cuadro pintado por un geómetra. Este personaje se hallaba más entre los 60 años que en los 50, y toda su vida había transcurrido en la más absoluta rectitud moral. En su obsesión por observar las conductas más positivas, este infeliz terminó por apartar de su existencia todo lo que ofrece de hermoso y placentero el mundo. Por ejemplo, el resplandor del sol, las creencias en la religión o en la poesía, o hasta en las más modestas flores de un jardín. Marchaba tan tranquilo en busca del féretro severo y positivo. Lo singular es que cuando hablaba se servía de un tonillo irónico, no exento de malicia, muy pronto de quien se cree en posesión de la única verdad. Una costumbre que no abandonada ni siquiera al referirse al Apolo de Belvedere o a la religión cristiana. En lo que se refiere a esta última cuestión, se había atrevido a escribir un pequeño libro para dejar claro su ateísmo y lo ilógico que resultaba creer en Dios. Era autor de un buen número de obras, en todas las cuales se había empeñado en resaltar casi obsesivamente la excelencia del cerebro inteligente, y había recurrido a unos razonamientos tan convincentes que sus lectores no dejaban de alabar tanto apasionamiento, aunque no se dejaron convencer por el mensaje esencial. Sin embargo, lo más divertido de su comportamiento era cuando componía un gesto severo, no exento de comicidad, en el momento en que se enfrentaba a un problema que era incapaz de entender. Una mañana que se me ocurrió hacerle una visita, ya que llevaba varios días sin acudir al Café Royal, su criado me anunció: «Señor, el doctor acaba de fallecer». Si he de ser sincero, la noticia me causó el mismo efecto que si hubiera oído algo como esto: «Señor, el doctor acaba de salir a dar un paseo por la ciudad». Sin embargo, conviene que volvamos a Goslar. El cerebro es el fundamento más sublime de nuestra naturaleza humana. Pensé una noche en el momento que me iba a meter en la cama. Quería que me sirviera para conseguir dormir con la mayor tranquilidad, pero el recurso fue inútil. Conviene que cuente al lector que había terminado unos minutos antes de leer los cuentos alemanes de Varhagen von Enses, con lo que me había visto viajando mentalmente hasta la ciudad de Clausthal. El relato era alucinante, ya que un hijo, mientras planeaba la forma de matar a su propio padre, vio aparecer nada más escuchar las campanadas de la medianoche el fantasma amenazante de su difunta madre. El argumento era tan dramático, al haber sido escrito con las palabras más eficaces, que mientras lo estaba leyendo no pude evitar que me asaltaran una serie de escalofríos de pánico, estremecimientos que me acompañaron hasta el final de la historia. Muchas veces he podido comprobar que los cuentos de fantasmas causan un mayor efecto si son leídos durante un viaje, y sobre todo si es por la noche. Peor, si uno se encuentra en una ciudad, una casa y una estancia que le son totalmente extrañas, al no haber estado antes en ellas. ¿Cuántos horrores habrán podido suceder en el mismo lugar donde nos encontramos? Recuerdo que la luna confería a mi habitación una semipenumbra misteriosa, ya que en las paredes no dejaban de moverse unas sombras enemigas de la paz. Procuré incorporarme en el lecho para comprobar que solo eran el efecto de las luces, y en aquel momento pude ver. No existe otra cosa más tétrica que contemplar inesperadamente y fruto de la casualidad la propia imagen reflejada en un espejo. En aquel preciso instante, una campanada sonó en la lejanía, trayéndome un eco tan espantoso, tan pausado, que al oírse la última campanada de las 12, tuve la sensación de que todo un día acababa de pasar delante de mí, y que la noche entera se iba a desarrollar en un instante. Recuerdo que al escucharse la 11ª campanada, un reloj de pared comenzó a funcionar en el fondo de la casa. Sin embargo, lo hizo con tanta velocidad y con unos sonidos tan estridentes y amargos, que llegué a pensar que era un ser humano protestando por la exasperante lentitud de un colega muy molesto. En el momento que las 12 metálicas quedaron en silencio, la ausencia de ruidos se me hizo opresiva, como si necesitara seguir escuchando las campanadas. Pero enseguida percibí unos sonidos muy diferentes. Provenían del pasillo, al otro lado de la puerta cerrada de mi dormitorio. Me parecieron las pisadas inseguras y furtivas de un viejo bastante cansado. Por último, la puerta fue abierta y el difunto Saul Asher entró en mi dormitorio.
Una serie de escalofríos estremecieron mi cuerpo. Me puse a temblar igual que una hoja azotada por el viento, sin fuerzas para levantar la mirada para volver a contemplar al fantasma. Pensé que seguía siendo el mismo, llevando su levita gris, con sus piernas torcidas, y su rostro que parecía haber sido pintado por un geómetra. Solo su piel había adquirido un tono más amarillento, aunque me dije que seguramente la claridad lunar era la responsable de ese cambio. En lo que se refiere a sus ojos, me pareció que resultaban más penetrantes, con unos andares imprecisos, ya que necesitaba la ayuda de un bastón de juncos españoles. Se aproximó a mi cama para susurrarme con la mayor educación. Por favor, deje de sentirse aterrorizado al suponer que tiene delante un espectro. En el caso de que considere algo semejante, debe reprochárselo a un juego equívoco de su fantasioso cerebro. Seamos sinceros, ¿qué es realmente un fantasma? Adelante, permita que escuche su definición. Deje claro por medio de sus inteligentes deducciones o inducciones la existencia de muertos que caminan por las noches. ¿Qué diferencia existe entre una aparición de esas características y una proyección del espíritu? Fíjese que he empleado el término espíritu, porque nada más que soy un espíritu. Seguidamente, el fantasma del Dr. Saul Asher se entregó a una disertación sobre el espíritu, para lo cual recurrió a la crítica de la razón pura de Kant, eligiendo la segunda parte, del tomo segundo y el capítulo tercero. Se sirvió de todos los silogismos para terminar con el razonamiento lógico de que él nunca podía ser un espectro. Mientras no dejaba de hablar, a mí me corría por la espalda un sudor frío, a la vez que me castañaban los dientes. Sin dejar de mover la cabeza para apoyar los razonamientos que escuchaba, con el fin de no enojar a aquel fantasma que se hallaba empeñado en demostrar que no existían los fantasmas. Por último, con sus ademanes de siempre, intentó sacar de uno de sus bolsillos el reloj. No obstante, lo único que vi en sus manos fue un montón de bulliciosos gusanos. Al advertir su equivocación, los volvió a guardar en su bolsillo, con una rapidez inusitada, al mismo tiempo que insistía. El cerebro es el fundamento más sublime de nuestra naturaleza humana. Entonces, un reloj hizo sonar la campanada de la 1 de la madrugada, con lo que el fantasma desapareció entre las maderas de la puerta, sin tener necesidad de abrirla. Ok, Ay, cabrón. ok. ¿Fantasma necio? Ese es uno de mis primeros comentarios. Y el segundo, ya entiendo por qué hablas con tanta propiedad, aparte de que eres un señor, ¿no? Pero ya entiendo por qué hablas con tanta propiedad. Tengo la duda. ¿A qué edad leías esto? Pues no recuerdo si fue de Navidad o me lo trajeron los Reyes, pero como a los 8 o 9 años. No, pues ya entendí todo. Eso explica tantas cosas. Sí. Muchísimas. Y me gusta, Propio desde niño. sí. También me gustaría reafirmar lo que dice el autor de que un cuento de terror o algo así se lee bien, se lee más chido cuando estás en un viaje, cuando vas de viaje en la noche, porque En la noche. yo recuerdo alguna vez haber viajado a Michoacán y leí las leyendas de Becker cuando tenía como 12, 13 años y no manches, sí me dio miedito. Me encanta ese contraste que está entre lo que tú leíste, con lo que leyó Persus, con lo que leí yo, o sea, es increíble. Sí, De hecho. Respecto a lo que decía Carmila, sí, cuando estás en un lugar que no conoces, o sea, estás en tu casa y puedes explicar los ruidos, ¿no? Sabes que pudo ser tal árbol, tal cosa que se cayó, pero cuando estás en un lugar ajeno, es, No. no sé, es otra experiencia. sí. Me acuerdo que una vez estaba en la Sierra de Puebla y era de noche, entonces, pues abro la puerta y daba así a una carretera sin pavimentar, así grande, había milpa, pero empezó a bajar una niebla bastante densa y entonces me dijo una tía, no te salgas porque si te sales te vas a perder. Y yo dije, no pasa nada. Pues obviamente
doy como 4 pasos, 5 pasos, y así un poco más, y de repente me doy cuenta que realmente no se veía nada entre la niebla. Ah, Y dije, mejor me regreso. yo creí que ibas a Antes de que decir, me y me pierda. di cuenta que realmente ya estaba perdido. Y que no había Bien nadie vale diciendo madres. eso, ¿no? Bueno, Así, Warlock bien vale madres. Dijo, hace los mandados. pues bueno, ¿Que nunca leíste La niebla de Stephen King? exacto. En ese tiempo, obviamente, ¿no? Ah, ok. A lo más que llegaba es a leer Carrie, ¿no? Pues bueno, yo les voy a leer una leyenda que pues ya cuando termine de leer el cuento les cuento un poquito, les hablo un poquito más de por qué la leyenda, ¿no? Es de una recopilación de leyendas y tradiciones coloniales y de la Inquisición. Entonces, bueno, se llama El Callejón del Suspiro, que es, bueno, según el libro, está situado en lo que actualmente es el Callejón 5 de Mayo de la Ciudad de México. Wow. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVII, la capital de la Nueva España era prodigiosa en fantasmas, aparecidos y fenómenos sobrenaturales, y que en aquel, todas las noches, un ser espantoso se aparecía en el Callejón del Suspiro, lanzando horribles y temibles lamentos, que según cuentan los viejos, provocaron muchas muertes y terror entre los habitantes. En una silenciosa y oscura noche, mientras un caballero caminaba por aquel callejón, de pronto se detuvo al escuchar un extraño ruido que semejaba un doliente suspiro. Su cuerpo se estremeció y de inmediato preguntó: «Va, ¿quién anda ahí?». Pero no hubo respuesta. Después de unos momentos, el doloroso gemido se dejó escuchar otra vez, pero ahora en forma tan profunda que el caballero sintió un agudo escalofrío que congeló su sangre. Aquel suspiro semejaba el quejido angustioso de un agonizante. Pensó que quizá alguien intentaba asaltarlo y empuñó su espada dispuesto a enfrentarlo. De pronto, al tiempo que el suspiro se dejó escuchar nuevamente, apareció un fantasma. El caballero gritó despavorido: «¡Vive Dios! Pero si no sois un ser viviente, sois un muerto». El fantasma se le acercó, lentamente, mientras el caballero daba pasos hacia atrás, gritando que no quería tener nada que ver con seres del otro mundo. Mas como el fantasma volvió a emitir desgarrador suspiro, el caballero, aterrorizado, se echó a correr, dejando caer su espada, único testigo de aquella escalofriante aparición. Pasadas algunas noches, dos borrachines alegres cruzaban por el callejón, cuando de lejos vieron a una dama. Ambos pensaron que justamente era una mujer lo que necesitaban para completar su juerga. Borrachos que casi no podían tenerse en pie. De tal forma se le acercaron para abordarla, y cuando la tuvieron frente, la espantosa aparición emitió aquel doloroso suspiro. Los hombres gritaron: «¡Es una muerta! ¡Huyamos! ¡Salgamos de aquí!». Al instante corrieron llenos de pánico hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. En esta ocasión no hubo testigos, ya que los ebrios, aunque llenos de espanto, jamás soltaron sus botellas de vino. El criado del marqués de Falces tuvo que cruzar por el extraño callejón para acortar distancia y cumplir con el encargo de su amo. Caminaba a toda prisa, cuando inesperadamente aquella imagen fantasmal le salió al paso emitiendo el doloroso suspiro. El hombre al verla se desplomó y cayó al... Horas después, cuando los soldados de la ronda pasaron por el callejón, lo encontraron muerto. Lo extraño es que el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia, ni heridas ni golpes. Uno de los soldados explicó al capitán que eran ya varias las veces en que había visto morir a la gente de esa misma forma, y seguro estaba de que ese hombre murió de miedo. Además de que al vulgo la había dado por llamar a ese callejón el Callejón del Suspiro, porque decían que ahí se aparecía un fantasma suspirando. 3 noches después de ese lamentable acontecimiento, precisamente en la noche de Santa Eduviges, en una de las calles cercanas al ya temido callejón, se descompuso el carruaje de doña Delfina de Sotelo. Ella y sus 2 hijos caminaban después de salir de misa de gallo,
y se dirigían a su casa situada en la calle de La Joya. Doña Delfina propuso acortar la distancia, cruzando por el tenebroso callejón. La familia se aventuró por el callejón y al poco tiempo la fantasmal aparición bloqueó su paso, emitiendo el espeluznante tenebroso suspiro. Doña Delfina apenas tuvo tiempo de gritar y cayó muerta. Su hija, al verla, desesperada abandonó el callejón, víctima de indescriptible pánico. Corrió pidiendo auxilio y encontró a 2 hombres que detuvieron su frenética carrera. La muchacha al verlos solo pudo decir, al tiempo que señalaba con su dedo hacia el callejón, «¡Allá, en el callejón! ¡Allá! ¡Mi madre!». Y entonces se desmayó. Los caballeros llegaron al callejón y solo encontraron al pequeño hijo de doña Delfina como idiotizado ante el cadáver de su madre. Sin poder explicarse el motivo de tal tragedia, llevaron al niño al cercano convento de San Francisco y dieron parte a la justicia. La justicia representada por el Santo Oficio tomó cartas en el asunto, y a juzgar por las investigaciones de ese santo tribunal, ya eran 11 las muertes que había causado la aparición fantasmal, y ante tales hechos criminales, el oído mayor ordenó que se buscara y apresara al alma de la mujer desconocida que solía aparecerse por el callejón, que llamaban del Suspiro, y una vez aprehendida, fuera conducida ante el santo tribunal para ser juzgada. Los miembros de la Santa Hermandad llegaron al callejón e invocaron al fantasma llamándolo 3 veces, pero no respondió. Todos los ojos escudriñaron en las sombras, esperando ver al ser del otro mundo, pero el fantasma no apareció. Entonces decidieron regresar al día siguiente para intentarlo otra vez. A la medianoche del siguiente día, el aparato religioso que luchaba contra los trasgos y demonios regresó al callejón. Mas llamado nuevamente 3 veces, el fantasma no respondió, ni se apareció durante varias noches, después de habérsele invocado inútilmente. Semanas más tarde, Fray Matías de Tolentino regresaba a su convento, después de haber confesado a un agonizante. Era viejo y deseaba acortar sus cansados pasos para recogerse en la quietud de su monasterio, cuando escuchó aquel tenebroso suspiro. Fray Matías gritó, «Dios sea bendito y alabado, aparición del otro mundo que por la tierra vagas. ¿Qué deseas de este humilde fraile? Habla en nombre de Dios, mas hazlo pronto, pues mi alma es tan vieja como mis huesos y no resistiré mucho tu presencia». Y entonces, por primera vez, de la boca descarnada de aquel fantasma, escapó una voz que sonaba hueca y olía a humedad de tumba. Mi nombre en vida fue el de Anunciación Avelar, y estuve comprometida en matrimonio con don Alonso García de Quevedo. De pronto el fraile, en la confusión de su mente, vio claramente la imagen encarnada de aquel fantasma, quien le relató su triste historia, infiriendo la causa por la que deambulaba por el callejón. Esa misma causa había sido una pena de amor. Esta es la historia escrita posteriormente por el fraile. Doña Anunciación estaba ansiosa por casarse, pero temía que don Alonso, el novio que estaba en España, no llegara a la fecha fijada de la boda. Don Gabriel, su padre, aseguraba que don Alonso llegaría a tiempo. Desgraciadamente los temores de doña Anunciación se hicieron realidad. El caballero que tan ansiosa esperaba nunca llegó y jamás se supo si fue muerto o cambió de idea. Al paso de los años, Anunciación se encerró, no comía y apenas dormía. No cesaba de llorar y suspirar, y entonces se enfermó. Meses después, murió entre gemidos y suspiros. Los médicos dijeron que su muerte se debió a una tuberculosis provocada por la pena y el ayuno. Cuando oyó esto, el viejo fraile le pidió que callase y lo dejara en paz, que buscara a otra persona para solicitarle ayuda, pero la fantasmal figura le dijo angustiada que solo él podría ayudarla, casándola. Consternado, Fray Tolentino le dijo que no era posible casar a una muerta y a un ser de este mundo. El espectro le pidió que los casara en espíritu, porque ya estaba cansada de penar desde hacía 100 años. Fray Tolentino, mostrándole una cruz, exclamó, «¿100 años? Regresa a tu lugar, espíritu errabundo. Yo te lo ordeno en nombre de Dios». Entonces el fantasma se esfumó en la penumbra de la noche, y el fraile emprendió el regreso a su convento. Así transcurrieron 6 años más sin que la Santa Hermandad lograra atrapar al fantasma.
Les resultaba imposible apresarlo y debieron tapiar el callejón. Después de 50 años, la gente se olvidó del callejón del suspiro. Pero cuenta la leyenda que un día un caballero vestido con suma elegancia, al estilo del siglo pasado, estuvo recorriendo las calles cercanas a la Plaza Mayor. Aquel caballero misterioso, angustiado, preguntaba a cuánto transeúnte se topaba con él por el paradero de doña Anunciación Avelar, pero nadie supo darle razón de ella. Y así pasaron varios meses, hasta que una noche, después de tanto caminar el caballero misterioso, sin proponérselo, llegó al callejón del suspiro, el cual en ese entonces había sido destapiado. En ese momento algo llamó su atención. Era la luz de una casa que se encontraba al fondo de aquel callejón. Sus ojos brillaron de alegría y presuroso llegó hasta la puerta de esa casona. Tocó varias veces hasta que el mozo le abrió. ¿Vive aquí doña Anunciación Avelar?, preguntó el caballero. El mozo contestó: en efecto, aquí vive y lo está aguardando. El caballero entró y se quedó contemplando aquella antigua y espaciosa sala. De pronto sintió que alguien le llamaba, que le atraía poderosamente y, al voltear su vista hacia la escalera, descubrió una figura fantástica. A diferencia de toda la gente, él no sufrió impresión alguna al ver a la muerta. Con gran emoción dijo: «Doña Anunciación», y ella le contestó: «Don Alonso», al tiempo que extendieron sus manos descarnadas y se besaron con amor. Después, tomados del brazo como dos enamorados, salieron de la casa y se encaminaron por el callejón hasta llegar a la capilla de San Francisco. Ahí les recibió un fraile quien, en ese momento, no pudo mirarles el rostro que ambos llevaban cubierto. El caballero misterioso pidió hablar con Fray Matías Tolentino. El fraile contestó que Fray Matías había muerto hacía ya 50 años, pero que él era su sobrino y que estaba en la mejor disposición de ayudarlo. Entonces el caballero le solicitó que los casara en ese preciso momento, pero el fraile contestó que sería más prudente esperar al día siguiente para realizar la ceremonia, de acuerdo a las normas cristianas. El caballero insistió diciendo que los designios de Dios eran inaplazables y que ese día por fin había llegado, para que el alma de una mujer que había estado sufriendo durante 150 años por no haberse podido desposar en su tiempo, lograra encontrar la paz y el descanso eterno, que por favor lo hiciera tal como debió haberlo hecho su tío hacía tantos años. La boda se celebró casi en tinieblas y como si el sobrino del viejo Fray Matías de Tolentino obedeciera a antiguos mandatos, procedió al casamiento y pronunció estas palabras: en nombre de Dios han quedado unidos en matrimonio y que solo la muerte los separe. No, Fray Tolentino, respondió el caballero, esta vez era al contrario, la muerte nos unirá. Y con pasos silenciosos que no resonaban en la quietud de la bóveda de la capilla, los recién casados se alejaron, mas antes de alcanzar la puerta, el fraile los detuvo para preguntarles sus nombres. Mi nombre es Alonso García de Quevedo, respondió el caballero, y a la luz de un cirio, la dama dijo: yo me llamo Anunciación Avelar. El fraile, quien hasta ese preciso momento pudo ver en aquel rostro descarnado el espectro de una mujer vistiendo el traje de novia, sintió congelar su sangre y lleno de pánico gritó: Dios mío, he casado a una muerta. Y corrió a su celda, en donde hojeó un antiguo libro. Era el mismo libro que le dejara su tío, en donde escribió el relato aquel de la aparición del Callejón del Suspiro. Al día siguiente, los tempranos moradores de la capital de la Nueva España descubrieron fuera de la iglesia el cadáver del misterioso caballero y dieron parte a la justicia. Los alguaciles acudieron y entre las ropas del muerto encontraron un documento que lo acreditaba ser don Alonso García de Quevedo. Cuando el sobrino de Fray Tolentino se enteró de la muerte de don Alonso, acudió al tribunal del Santo Oficio, pero pese a que llevaba consigo el testimonio del viejo libro donde se asentaba el relato de su tío, nadie le creyó. Y ya, fin. ¿Anton? Mira tú, mira. Está muy chido. Pues, sí. El don Alonso conquistando. Sí. Las traía muertas, literal.
Literal. Así de, no, es que no se pueden casar en la noche. Ah, ¿cómo que no? Los designios de Dios. Son perfectos. Sí. Pues de hecho estos fueron de los primeros libros que empecé a leer. Bueno, es que son compilaciones, entonces pues eran cortitos y pues me leía que uno, que dos por día y ya, ¿no? Pero en general, pues era lo que me compraba la familia, ¿no? Los compilaciones de leyendas mexicanas, de leyendas de la Inquisición Ujú. y de la colonia, que en general era lo que más me gustaba, ¿no? Y ya después se dieron cuenta de que estaba medio loca y ya me compraban cosas de ciencia ficción, fantástico y así. Mira, ellos abrieron la cajita de Pandora, pues tenían que alimentarlo, ¿no? Ya. Sí, exactamente. Y pues Qué bonito. Sí, yo también, leía, cuando era niño, ajá, no, pues ajá. que esto lo empecé a leer como a los 10 años, 8, no sé, más o menos así. Ay, bueno. Sí, te digo, a mí también me compraban muchos libros así de relatos de suspenso, de terror, de leyendas, casas embrujadas, vampiros. Ay, me gustaban mucho. Bueno, todavía, ¿no? Pero me refiero a que en ese tiempo me llamaban la atención. Ujú. Sí, les digo, yo como era bien llorona y bien miedosa, o sea, no, ni de chiste se me ocurría, ¿no? Es más, ¿se acuerdan de esa escena de Hércules que sale la hidra? Ajá. Bueno, esa no la podía ver. No, bueno. Iba mi madre, se me ponía al lado y ahí yo me echaba ahí al lado, así tapándome los ojos porque no podía verla, la escena. Yo, No, Pues man. sí, digo, yo no tuve de otra, ¿no? No, mi caso es otro. ajá. Es que como tal las películas de terror así no me causan realmente temor. O sea, sí un susto en alguna escena que sea así como que muy, no sé, que salga un monstruo, un espectro así repentinamente, pero más allá no me generan realmente espanto, miedo ni nada. Se me hacen entretenidas, sí. De hecho, estoy buscando una que realmente me dé miedo. Me dan más miedo, no sé, por ejemplo, la película de Señales, donde sale Mel Gibson. O sea, me da miedo. O sea, le tengo más miedo a un extraterrestre que a un Los aliens fantasma. existen, ¿ya vieron Twitter? Fuera de contexto, perdón. Pues, Pero no sé, yo sí siempre vi Había, películas de terror y de ficción y así, porque pues mis padres ven eso, entonces sí era como, la única que sí me dio miedo es la de It, pero pues creo que a todos, ¿no? sí, Ah, bueno, sí, esa es una gran excepción. Esa sí cumplió Cometido. ¿cómo se llama? Su finalidad, ¿no? Esa sí, pues sí me mira espantó. que Sí, su cometido. yo no he visto esa, bueno, la viejita obviamente. Ajá, obviamente. ujú. Sí, esa no la he visto, La- precisamente porque me daba miedo. los remakes eran chidos, pero, como, o sea, no daban miedo, estaban chidos porque pues, fueron bien actuados y así, Los pero efectos. no, o sea, nada como el impacto de la primera, Obviamente. de las viejitas. No, y también la Sí. del exorcista, no, 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 no. Esa película no la puedo ver sola y no, sí me da miedo. Actualmente incluso me da mucho miedo verla, pero es muy chida. Sí, eso sí. No sé, a mí como que a mí no me causó mucho impacto la del exorcista. Digo, no digo que sea mala peli, pero no me asustó. Creo que porque la vi ya muy grande, no sé, como que Probablemente. no. Probablemente. Entonces me causa curiosidad la peli, pero no me da miedo. Yo la vi como a los 12, no me causó gran impacto, la verdad. Y en cambio la de It, la viejita, me gustaba mucho, la disfrutaba mucho, pero tampoco me causaba tanto impacto. El remake sí, No manches. creo que fue el capítulo 2, una o dos escenas, sí, pero o sea, no sé, creo que ahí sí los efectos tuvieron algo que ver, no sé, hubo algo curioso. También A lo Me mejor, gusta más la primera, obviamente, una que la me dio viejita. miedo de niña y que me costó aceptar, más bien, sí que me costó volver a verla, pero es que es buenísima, es la del Resplandor. Es que mi mm, Ah, hermano me asustaba,
me asustaba haciendo la carita de Jack. Y sí me asustaba. Y el trauma sí me duró unos 10 años. Ya yo decía, no, la quiero volver a ver. Pero es que es muy chida. Oh, ok. No sé, a mí ¿saben cuál me daba miedo? La de Marcianos al ataque. No sé por qué. O sea, los aliens, los marcianitos me dan mucho miedo. De niña. O sea, me duró el trauma como hasta los... ¿Cuándo la volví a ver? Como hasta los 8, 9 años, creo. Pero es que no sé, mi cerebro hizo una cosa muy rara cuando vi esa película de niña. O sea, yo estaba muy chiquita. Como que la escena es en la que están en el desierto, que están recién llegando y que sueltan las palomas y empiezan a disparar a todo el mundo. Como que mi cerebro lo acomodó esa escena de una manera muy rara. O sea, cuando recuerdo eso cuando era niña, yo los veía más altos, los veía más robóticos incluso, ¿no? Entonces, y pues aparte, pues tenían el cerebro expuesto, ¿no? Entonces, sí, no, me pasé muchas noches soñando con los marcianitos de Marcianos al ataque. Tiene años que no veo esa película. Ah, es buenísima. Yo no la Y ahora he lo puedo visto, decir, ¿no? creo. ¿Nunca? No, creo que no. Wow. Pues vela. Está buena, está chistosa. Va, la veré. Sí, pues, o sea, por eso también elegí la leyenda yo, porque en general a mí lo que me daba miedo era que me contaran leyendas del Nahual y de cosas así, como más mexicano, más Latinoamérica, por así decirlo. Y pues es como lo más cercano que tengo de la infancia. Y ya después, pues de ahí yo fui descubriendo cosas más gringas y más europeizadas, pero pero sí, empecé por ahí, en la lectura. Está bien. Está chido, está chido. Yo creo que a todos nos dio miedo la Llorona en algún punto. Bueno, no sé. Sí, más bien en mi caso era con los nahuales, porque las leyendas y ese tipo de relatos más coloquiales, pues precisamente si lo sumas al hecho de que llegas a un lugar que no conoces y te cuentan esa historia, y aparte eres niño, pues sí te espanta, ¿no? O sea, sales de repente y no sé, cuando iba a Puebla, ahí a la parte de la sierra, cerca de la casa de una tía, hay una laguna. Entonces, pues caminar ahí alrededor de la laguna en plena noche está muy cabrón, y más si te cuentan esas historias de los nahuales. O sea, yo me acuerdo que la Llorona estuvo chistosa porque mis papás pues no creen mucho en esas cosas, ¿no? No creen mucho en los... Bueno, no es que no creen mucho, no creen nada en lo sobrenatural y en fantasmas y en todo eso. Pero entonces la leyenda de la Llorona la escuché en la escuela. Una maestra nos la contó o algo así, yo tenía como 7 u 8 años. O sea, creo que especificaron que se aparecía solo donde había agua, ¿no? Donde había llovido. Esa noche no pude, pasé un rato despierta porque estaba esperando escuchar su, ay, mis hijos, aunque no vivía cerca de un cuerpo de agua y no había llovido. Entonces, ahí me hice mi mal viaje. Sí, otra cosa que también, que me daba miedo, bueno, que me acercó más a la onda sobrenatural, pues es las historias de fantasmas que se cuentan en la escuela, ¿no? Así, no fuiste a la escuela si tu escuela no estaba construida arriba de un panteón. Sí. Sí. La niña que se aparece en los baños. También. En mi escuela, yo fui a una escuela de monjas y pues estaba la historia de la monja que tocaba el piano, la monja de no sé qué y así. Ah, no más. Qué bonito. Sí. O sea, a mí en una prepa a la que fui decían que desapareció un niño. Tenía Jaime o Jimmy o algo así le llamaban al niño. Según se aparecía en las cámaras de seguridad y no sé qué tanto. Pero será parte así escuela de estas pasillo blanco, acá por niño fifí, ¿no? Y tú así ¿de dónde sacaron a Jimmy, no? O sea, como que no queda aquí Jimmy.
Sí. Estaba recordando una vez que fuimos al Cervantino, Carmila, y te acuerdas que nos dijeron que en la casa de huéspedes donde nos hospedamos, nos dijeron que no subiéramos más allá porque se aparecía la Llorona. Entonces, ya como que era más improbable, verlo como algo verídico, pero pues, por si las dudas, Por si mejor no. acaso. Era el sistema antirrobos, oye. Infalible. Más bien. Sí, pero para protegernos a nosotros, ¿no? No a los de ahí. Ah, pues no sé quién protegía. Digo, ¿quién? El que se lo creyera más bien. Sí, pues esas son como nuestras experiencias de escuincles con la literatura fantástica y de sci-fi en general. Sí. Así empezaron nuestros orígenes. Dulces orígenes. Sí, bueno, como les mencionaba, tenía como que cierta fascinación por los fantasmas, el terror, los vampiros, brujas, pero respecto a la ciencia ficción, también me prestaron o me regalaron, no me acuerdo, pero 2 libros de Lovecraft, el de Las sombras sobre Innsmouth y En las montañas de la locura. Y ya no, me encantaron, bueno, principalmente en las montañas de la locura, que de hecho es de mis historias favoritas De de todo. sci-fi, Eso es muy bueno. creo que yo empecé con uno que le platicaba hace un momento a Karnak, que es se llama Las fórmulas del Doctor Funes. Y habla de un niño que conoce a un científico y ay, no, ahorita no lo tengo muy en la memoria, pero pues era algo así igual de sci-fi soft, ¿no? De las consecuencias que puede tener el no usar bien la ciencia o los experimentos científicos. Y ya de ahí empezamos. Oh, qué bonito. Sí, no lo leí, pero sí me acuerdo de haberlo visto, ese cuentito. Sí, es muy bueno. Si tienen niños en casa o cerca, regálenselos, están muy bonitos. Cualquiera de la orilla del viento es buena recomendación. Sí, Igual yo creo que uno que tal, creo que todos tenemos en común es Harry Potter, ¿no? También, como que básico de cuando eres niño y empiezas sí, con esto de la magia Sí. y Bueno, esa onda. la fantasía. Yo ahí empecé, técnicamente. Bueno, yo en ese caso empecé más con las películas que con los libros. sí, yo Un también. poco, Pues sí. mira, Porque yo, yo empecé con el fanfiction. Y luego ya de ahí dije, ¿qué es esto de Harry a huevo. Potter? Y pues ya. Ay, no sé, pero tengo curiosidad. Exacto. Sí, Nice. Pues no sé, digo, Harry Potter a mí me llegó un poco más tarde, porque yo empecé ya propiamente literatura de fantasía y eso, con la saga esta Memorias de Idún, de Laura Gallego García. Me obsesioné, ¿no? Y por suerte tenía amigas que estaban igual de obsesionadas que yo, entonces tenía con quién hablar. ya. Yo, no, pues yo casi no compartía mi gusto literario hasta la secundaria. O sea, de niña nadie leía, era como, pues no, en la escuela, ahí nos medio alentaban a leer, pero pues eran más bien carreritas, porque, por ejemplo, en mi salón debía llevar un registro de cuántas palabras leíamos por minuto, y entonces pues era como, más bien leer rápido, ¿no? Más bien como decir un trabalenguas que el hecho de verdad retener las ideas principales y cosas así. Pero bueno, yo empecé más por un lado autodidacta. Mi hermano me inculcaba y me traía libros y así. Y luego ya en la secundaria es cuando empecé a encontrar personas con las que pues encontrábamos gustos literarios. Bueno, literarios entre comillas, ¿no? Porque pues leíamos novelas adolescentásticas, pero Eso iba a decir Crepúsculo. Orgullo y Prejuicio y estas, pero pues ya un poquito más al lado romántico y así. Sí, yo con No, mis en mi caso amigas. sí. Ah, perdón, sigue. No, que con mis amigas era en sexto de primaria, toda la primaria no, pero en sexto de primaria sí tenía amigas que les gustaba leer.
con mis amigos nos peleábamos. ¿Quién era mejor para Bella? ¿Si Jacob o Edward, no? Ninguno era bueno, pero nos gustaba creer que sí. Ya me dejaste pensando. No sé, ya que ahora que los lees o que ves las películas, algo te das cuenta de que se merecen los tres, o sea, son igual de tontos. Son igual de tóxicos. Ok, ¿estamos hablando de bigamia o algo así? ¿O cómo? No, Pues, no habría como a cuál elegir entre Team Edward o Team Jacob. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. mira, francamente, Ok. Por favor, no. ay, Yo iba a decir que en mi caso fue un poco más como tardío esa convivencia, esa interacción con personas cercanas, referente a amigos, con los que compartiera gustos literarios. Pues yo igual. Pero Qué Siempre bueno. lo digo, me acuerdo que por eso conocimos a Karnaki, porque estaba leyendo un libro de Stephen King y Carmila me dijo, mira, esa chica está leyendo Stephen King, ok, a ver qué está leyendo y ya nos acercamos. que esto quiere sonar, pero está bien. Así empiezan las amistades chidas. ¿Stalker? No, yo decía por los libros, pero No. no. No, los stalker no stalken a sus amigos, por favor. No. Pues igual con Persus nos empezamos a hablar más por Harry Potter. ¿Así? Bueno, o sea, aparte de que íbamos a todas las clases juntos, incluido el idioma extranjero, Yo pensé que por Italiano, el sí. alcohol. pero también, ¿Yo qué? obviamente No también. es cierto. ¿Qué? No beban. ¿Qué? No, personas sanas. No crean que estamos tomando cerveza y un trago de whisky y cosas así mientras lo grabamos. Por supuesto que no. Bueno, no todos. Todos aquí somos niños de Dios, bien portados. Sobre todo tú, Karnaki, por supuesto. Bueno, hoy no. Por cierto, No hablemos de eso. este episodio es patrocinado por cerveza Heineken. No lo entiendo, pero sí deberías pagarnos, Heineken. De hecho. Oye, ahorita nos traen la demanda, ¿no? Así que, ¿qué andan diciendo de que los andamos publicitando? Ay. Que no sé qué. Es publicidad para ellos. Gratis. Y gratis, Y les salió gratis. gratis. No, mejor unas carta blanca, unas caguamitas. Sí, varias marcas ya me deberían de pagar en todo caso por la publicidad que hago gratis. Digo, ya es momento de, ¿no? Mejor, Que al menos eso te pague el tratamiento por cirrosis o no sé, por cualquier cosa que se te pueda presentar, ¿no? mejor paremos ahí la plática porque recuerden que la última vez que empezamos a hablar de eso terminamos hablando del show de Truman y cómo todo es una simulación. Cierto. No entremos en eso. Si no nos empezamos a ir más profundo y luego ya no sabemos a qué íbamos. Sí. Entonces, pues aquí vamos a dejar este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @CirqueFrankie en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter. No sé, déjenos un comentario de qué leían ustedes de niños, cómo empezaron con la literatura, qué cosas de terror, de ciencia ficción leían. Y pues sí, les diría recomiéndenlo a sus niños más cercanos, pero creo que dijimos muchas groserías, entonces no. No dijimos tanto. No tantas. Fueron pocas y solo las necesarias. Y Está bien, que se vayan cultivando. Y les servirá en la Eso vida, sí. en el futuro. Con esto despedimos este especial del Día del Niño. adiós. Y los vemos en el siguiente episodio. Feliz Día del Niño. Adiós. Adiósito. Adiós. Adiós.